Zagales, zagalas, señores del jurado, soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Para todos aquellos que nos criamos en los años 80, tuvo gran importancia un ritual que se repetía semanalmente, normalmente cada viernes, en el cual íbamos al videoclub del barrio a elegir 2 o 3 películas con las que pasar el fin de semana. Tened en cuenta que en aquella época no era como ahora, en la que tenemos disponibilidad de todos los productos todos los días, sino que normalmente la mayoría de las tiendas, al menos en mi barrio, cerraban el sábado por la tarde y el domingo, y todo lo que quisieras para disfrutar el fin de semana lo tenías que haber adquirido anteriormente. Además, era bastante común que los videoclubes tuvieran ciertas ventajas en esos días, permitiendo pues que por una cantidad algo menor te pudieras llevar 2 o 3 películas. En mi familia, la cual podría poner un poco como una familia convencional de la época, teníamos pues que yo, que era el mayor, tenía ya unos gustos en los que me gustaba el cine de acción y ciencia ficción. Teníamos el caso de que mi hermana, que era más pequeña, pues había que alquilarle alguna película que pudiera estar adecuada para una niña de menor edad. Pero sobre todo tenía gran importancia esa película familiar, esa película que todos íbamos a ver sentados junto a la tele el sábado por la noche, y que mayoritariamente solía tratarse de una película de uno de 2 géneros, o bien una comedia, donde en aquella época pues era bastante habitual tirar de Pájaros y Esteso, o tirar de producciones italianas más o menos del mismo estilo, o ir a películas cómicas bastante conocidas norteamericanas, o bien optar por el cine de acción. Durante los años 80 habíamos ido teniendo además una evolución de este género, que había empezado de una manera muy rígida con Harry el Sucio y todos los sucedáneos que aparecieron alrededor suyo. Habíamos tenido grandes películas y un género completo basado en la venganza, donde cómo olvidar el Jack Kersey, maravillosamente interpretado por Charles Bronson en toda la saga del Justiciero. Incluso teníamos valores seguros, como era el caso de alquilar una película de Jean-Paul Belmondo, o incluso alguna película de las interpretadas por Bud Spencer y Terence Hill. Pero a partir de mediados de los 80 se empezó a notar una diferencia, empezaron a aparecer otra serie de actores, los cuales intentaban aportar diferencias al género. Así teníamos que la mayoría de los policías eran ya personajes más dinámicos, que sabían artes marciales, que tenían algún otro tipo de conocimiento, y que gracias a ello pues trataban los casos de una manera distinta, generalmente con muchísima más acción. Entre ellos, lógicamente, tenemos que destacar siempre a John McClane, interpretado por Bruce Willis en la saga de La Jungla de Cristal, o a Martin Riggs, interpretado por Mel Gibson en la saga de Arma Letal. Aunque alrededor de estas sagas crecieron muchísimas películas en las que básicamente seguíamos la misma fórmula de héroe de acción. Está claro que los reyes del cine de acción de los 80, y si echamos la vista atrás no podemos negarlo, fueron Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, los cuales eran un equivalente a quien quieres más, a papá o a mamá. Pero en los últimos años de los 80 aparecieron un par de personajes los cuales parecía que podrían arrebatar ese trono privilegiado a nuestros queridos amigos. Y aunque lo normal hubiera sido empezar hablando de los grandes, esto es otro rollo. Así, como primera película en este programa doble que vengo a proponeros, nos iremos al año 1988. Llegaba a nuestras pantallas la primera película de un tipo grande, mal encarado y posteriormente con coleta, el cual se convertiría en una de las alternativas más claras al reinado de los héroes de acción. Y este no era otro que Steven Seagal. Sobre Steven Seagal siempre ha habido una especie de leyenda que impide que sepamos realmente qué parte de lo que se cuenta sobre él es cierta y qué parte no lo es. Pero lo que sí sabemos es que, después de haber nacido en Detroit, se trasladó a California, donde empezó a practicar karate, y de allí se fue a vivir a Japón,
dado que su padre, que era un contratista del ejército norteamericano, había sido trasladado a este país. Allí empezó a instruirse en la disciplina del Aikido, donde llegó a obtener el cinturón negro y incluso llegando a conocer al fundador de esta disciplina marcial, que no es otro que Morihei Ueshiba. Tal llegó a ser la destreza de Steven Seagal que fue el primer occidental que tuvo un dojo de Aikido en Japón, lo cual no deja de tener un cierto mérito. A mediados de los 80, Steven Seagal regresa a Estados Unidos, donde abre un dojo, como no podía ser de otra manera, y además comienza a trabajar como coreógrafo de escenas de acción en determinadas películas de la época. Así, mediante uno de sus alumnos, el cual era un agente de talentos, conoció al productor y director Andrew Davis, el cual creyó que tenía las cualidades adecuadas para convertirse en una gran estrella de acción y no dudó en ficharle para su película Above the Law, por encima de la ley. Y es que mientras muchos artistas de artes marciales han tenido que andar un duro camino por las producciones de serie B para poquito a poquito conseguir llegar a alguna producción con ciertos medios, el debut de Steven Seagal no fue para otra compañía, sino que para directamente la Warner Bros. Y en una película donde no solo disponían de medios y presupuesto adecuado, sino que compartía cartelera con actores del prestigio de Pam Grier o una en aquel momento semidesconocida Sharon Stone. Comenzaremos la película viendo a un joven Nico Toscani, el cual forma parte pues como de un operativo de operaciones especiales de la CIA, el cual está operando por el lejano oriente, Camboya, Vietnam, este tipo de zona. Aquí veremos que aunque él está trabajando pues en principio para el ejército de los Estados Unidos y está actuando pues dentro de una normativa militar, se encontrará con un superior, Saigon, interpretado por el siempre enigmático Henry Silva, el cual se nos mostrará como un interrogador experto, un hombre sin escrúpulos que está aprovechando esta situación de guerra pues para iniciar un negocio de drogas. Tras una situación en una de las operaciones en las que Saigon tortura a un aldeano, Nico abandonará su puesto y dejará el operativo de la CIA. ¿Le gusta el plan? Fox, este tío es un... ¡Cállate, Nico! Oiga, si quiero puedo hacerle desaparecer. Cójale la pierna. ¿Pero qué es lo que va a hacer? ¡Nico! 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 ¡Vete de aquí! ¿Vosotros os llamáis soldados? No sois más que unos bárbaros. Pasarán unos cuantos años y veremos cómo Nico Toscani, ahora detective de la policía de Chicago, pues está junto a su mujer, una entonces desconocida Sharon Stone, y su hijo recién nacido, y lleva una vida familiar mientras realiza sus labores como detective de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Chicago, donde es acompañado pues por su compañera interpretada por Pam Grier. Es guapa, ¿eh? Discúlpeme, pero tenía que acercarme para decirle que parece usted una puesta de sol reflejada en una cascada de agua. Te doy 5 segundos. Y ya han pasado 3. Oiga, no se ponga así. Digo yo que las gachis policías también necesitan tener novio, pero olvídelo. Buenos días. En el desarrollo de sus labores como policía de narcóticos, Nico junto a su compañera detienen a un par de traficantes sudamericanos, los cuales son puestos a disposición de la justicia, pero que sin embargo verán cómo son liberados por agentes federales. El hecho de que hayan sido liberados y el hecho de que a Nico se le advierta por varios medios de que abandone la investigación no hace que abandone sus convicciones, y veremos cómo va a seguir investigando esta trama, una trama que finalmente le llevará a saber que Saigon está detrás de todo esto y que en principio pues está realizando negocios de drogas para recaudar dinero para financiar una especie de invasión a un país centroamericano.
Las advertencias son cada vez más evidentes y así acaban poniendo una bomba en la iglesia a la que acude habitualmente Nico con su familia. Como consecuencia de esta bomba, pues muere el cura, el cual es un amigo de Nico, y Nico pondrá toda la carne en el asador y que va a ir a coger a Saigon. Por ello descubrirá que hay un senador que se llama Ernest Harrison que está siendo consciente de estas operaciones que están tratando de realizar y que quiere que salgan a la luz para impedir que se sigan produciendo. Así finalmente pues veremos cómo Nico debe involucrarse para impedir el asesinato de este senador y bueno, pues para conseguir que los malvados sean capturados, dado que, como él bien dice, porque estáis por encima de la ley. De la vuestra, no de la mía. así tenemos algo muy extraño en el cine de artes marciales, que es que tenemos una película que tiene un buen guión, actores consistentes, una trama muy alejada de lo que era la convencionalidad del cine de acción de los momentos y un desarrollo de personajes bastante curioso. Sí que es cierto que veremos aquí determinados componentes que serán luego comunes durante casi toda la filmografía de Steven Seagal, como por ejemplo el hecho de que le pongan siempre un nombre italiano. Debemos tener en cuenta la confianza que la productora debía tener en las virtudes actorales y en el carisma que mostraba Steven Seagal, porque la portada de esta película era su cara. O sea, directamente un actor que estaba debutando y su cara era el reclamo publicitario que intentaba llevar a la gente, que intentaba llevar a los espectadores a la sala. Hubo muchos rumores en aquella época sobre si realmente Steven Seagal había estado en operativos de la CIA en el lejano oriente y si de hecho había algo de autobiográfico en esta película. Realmente nunca nadie ha demostrado que sea verdad, pero Steven Seagal tampoco ha intentado negarlo nunca, con lo cual pues siempre ha querido dejar ese halo de misterio sobre lo que ocurrió en su juventud en Japón. Simultaneando su dojo en Hollywood y además de hacer labores como coreógrafo de peleas, Steven Seagal había trabajado como guardaespaldas de varias celebridades y por tanto era un experto ya no solo en artes marciales, sino también en el manejo tanto de arma corta como de arma larga. Esto fue muy importante durante sus películas porque veríamos cómo el modo en el que manejaba las armas durante las películas era un modo muy profesional y bastante alejado de la forma en la que la mayoría de los actores estaban haciendo esto en las películas. En cuanto a la crítica, hay que reconocer que Por encima de la ley tuvo una acogida mayoritariamente positiva. La mayoría de los críticos dijeron que era una buena película e incluso alababan el papel que realizó Steven Seagal. Sí es cierto que algunos críticos dijeron que bueno, que era un argumento demasiado manido, demasiado repetitivo y que ya se había visto en otras muchas películas de la época. El director Andrew Davis también era prácticamente un novato en ese momento, solo había tenido un gran éxito con la película Código de Silencio, protagonizada por otro de los tipos duros que encajarían dentro de este programa doble, que no es otro que nuestro queridísimo Chuck Norris, y tampoco es un director que haya tenido una carrera excesivamente dilatada. Sin embargo, sí hay que destacar sobre todo dos éxitos que encadenó de manera consecutiva. Uno fue Alerta Máxima, donde repitió con Steven Seagal en una película de acción muy inspirada quizá por La Jungla de Cristal, pero que realmente pues nos dio una de las interpretaciones quizás más recordadas de Steven Seagal, además de que fue su película más taquillera, y sobre todo por la película de El Fugitivo con Harrison Ford, la cual ha sido reconocida por la crítica como la mejor película en la que ha trabajado este director. Posteriormente tuvo también una buena acogida su película Reacción en Cadena y quizás la última película en la que su intervención ha sido destacable sea La Maldición de los Hoyos, una producción Disney, pues bueno, que ya está bastante alejada de ese origen que había tenido como director.
Steven Seagal encadenó en ese momento su colección de películas de 3 palabras, porque después de Above the Law, por encima de la ley, hizo Marked for Death, señalado por la muerte, Hard to Kill, difícil de matar, donde coincidiría con la que luego sería su esposa y para nosotros la inolvidable Mujer de Rojo o Mujer Explosiva, Kelly LeBrock, y siguió encadenando éxitos como Alerta Máxima, En Tierra Peligrosa, su aparición, que ya comentaremos con detenimiento, en Decisión Crítica, y quizás el último papel que a mí me parece que estuvo al nivel que mostraba, que era en el thriller Glimmer Man. Posteriormente a esas películas se fue perdiendo cada vez más en la serie B de los videoclubes, con películas bastante reguleras, como podrían ser Al filo de la muerte, El extranjero, Clementine, y esto ha llevado a que en los últimos años pues solo se ha conocido, por una parte, pues por todas estas acciones que ha realizado en plan policía, paramilitares, de protección de la frontera de los Estados Unidos frente a la inmigración ilegal, y por las amistades que está frecuentando con personas como Nicolás Maduro, Vladimir Putin, lo cual es lo único que se está oyendo últimamente de este actor, que parecía que podría haber destronado a los grandes de la acción de aquella época. Ya me estás jodiendo, ponte de rodillas. Pero bueno, no me cabe duda de que después de ver la película Por encima de la ley, nos sigue apeteciendo una dosis de acción y testosterona, y esta vendrá de la mano del otro candidato a sustituir a los actores emblemáticos que apareció más o menos por la misma época que Steven Seagal, y este es nuestro querido Jean-Claude Van Damme. Steven Seagal había irrumpido en la cartelera con una gran producción de una gran productora como era la Warner Bros. El camino de Jean-Claude Van Damme había sido un poco más complicado, pero en el año 1988 le llevaba a hacer su primer papel como protagonista en una película que no era sino Contacto Sangriento. Y es que Jean-Claude Camille François Van Barenberg, que ese es el nombre real de nuestro querido Jean-Claude Van Damme, había nacido en Bélgica, donde desde pequeño había realizado clases tanto de karate, siendo incluso miembro del equipo juvenil de karate que en el año 79 ganó el Campeonato de Europa, como clases de baile o clases de ballet, mejor dicho, las cuales, él manifestaba después que le habían sido muy útiles para desarrollar la flexibilidad que mostró en muchas de sus películas. Así, a finales de los 70, en el año 77, comenzó una carrera como luchador de full contact, consiguiendo un récord de 17 victorias y una derrota, lo cual no está mal, y posteriormente decide marcharse a Hollywood para intentar desarrollar una carrera como actor. Se dice que comenzó a frecuentar ciertos círculos y comenzó a tener cierta amistad con Chuck Norris, el cual podría haber sido o podría haber influido en el hecho de que intentara demostrar sus cualidades a los directivos de la Canon. Dado que si bien siempre se cuenta la leyenda de que él trabajaba como camarero y sabiendo que un directivo de la Canon iba a comer al restaurante en el que trabajaba, pues cogió y le hizo el famoso espagat en medio del restaurante, esto no deja de ser una historia que queda muy bien para contarla, pero que parece que no tenía demasiado que ver con la realidad, donde por lo que parece fue Chuck Norris directamente quien le concertó una cita con alguno de los productores de la Canon Films para que vieran las cualidades que presentaba este joven actor belga.
Así comenzó a hacer papeles secundarios en producciones de la Cannon, incluso algunas veces como extra, llegando a aparecer en películas como Breakdance, Desaparecido en combate, y realizando incluso el papel de karateka gay en Monaco Forever, la cual se supone que fue pues un poco su debut en un personaje con cierta importancia dentro de una trama. Posteriormente apareció en Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, una película de artes marciales serie B tremendamente ochentera, en la que interpretaba el papel del malo de la función, el ruso Iván Krasitsky, que bueno, pues pertenecía como a una especie de mafia que se dedicaba a quitar los gimnasios de artes marciales a lo largo de los Estados Unidos a los profesores. Una trama tremendamente profunda y de calado. Y así por fin, en el año 88, se le da el primer protagónico con este papel de Frank Dux en Bloodsport, traducida en España como Contacto Sangriento. Bueno, tenemos que comentar aquí que antes de llegar a este papel protagónico en el año 88, en el año 87, Van Damme había sido el primer actor que había sido contratado para hacer el papel de Predator en la película de John McTiernan. Se dice que parte del intento de que fuera Van Damme quien hiciera este papel del depredador estaba en que en ese momento el depredador se había planteado como un alienígena insectoide muy ágil, el cual practicaba artes marciales y el cual iba a emplear estas artes marciales contra los miembros del equipo de Dutch. Realmente no sabemos si fue la razón del cambio de estilo de Alien o fue, como dicen las malas lenguas, el tamaño de Van Damme, que era bastante bajito comparado con el resto del elenco de Predator, el que hizo que fuera sustituido por Kevin Peter Hall, que fue quien realmente hizo el papel del alienígena. Pero bueno, finalmente Van Damme llegó a Contacto Sangriento, donde iba a interpretar la historia de Frank Dux. En esta película, Frank Dux es un capitán del ejército de los Estados Unidos, el cual ha sido invitado a un torneo prácticamente ilegal de artes marciales que se celebra en Hong Kong y que es conocido como el Kumite. En él se supone que se dan cita a los mejores luchadores de diferentes países, siempre por invitación, y decidiéndose así quién es el mejor luchador a nivel mundial. Así, Frank Dux, cuando se dirige a este combate, conocerá al luchador de lucha libre Jackson, interpretado por Donald Gibb, el cual... Jackson, ¿de verdad vas a ir a Hong Kong? Me encanta el full contact. Necesito más cicatrices. ¿Sabes que en el comité incluso se puede morir? Solo si eres un mierda. El cual, pues, irá con él hasta el campeonato. Por otra parte, estará perseguido por dos agentes del FBI interpretados por Forrest Whitaker y Norman Barton, los cuales están persiguiéndole dado que el ejército le ha prohibido a Dux participar en este combate y por tanto están intentando impedir que consiga llegar hasta el campeonato. Además de ellos tendremos el personaje de una periodista interpretado por Leah Hales, Janice, la cual pues irá acompañándolos, se convertirá un poco en el interés romántico y además pues bueno, será la presencia femenina en esta película. Pero sobre todo hay que destacar aquí la presencia como malvado de la función del grandísimo en todos los aspectos Bolo Yeung. Tengo que reconocer que si había un malo de películas de artes marciales que me asustaba cuando era un chaval, era Bolo Yeung. Ya le habíamos visto en Operación Dragón, le veríamos posteriormente también con Van Damme en Doble Impacto, pero es que la presencia de este artista marcial era verdaderamente impresionante. Así veremos en un argumento muy poco original cómo, pues bueno, se van sucediendo combates entre diferentes artistas marciales que utilizan diferentes estilos
llegando hasta el combate final entre Frank Dux y Chun-Li, el papel de Bolo Yeon, en el que pues bueno, veremos un combate espectacular con unas escenas de acción increíbles. Y la verdad es que una película que, a pesar de que no tuviera una gran calidad, a todos los chavales de la época pues nos impresionó muchísimo. Es cierto que siempre se ha dicho que sobre Frank Dux hay más leyenda que realidad, y que desde luego gente involucrada en el mundo de las artes marciales ha manifestado en muchas ocasiones pues que Frank Dux es pues como una especie de cuentacuentos que ha adaptado situaciones que les han ocurrido a otras personas o simplemente leyendas dentro del mundo de las artes marciales y que las ha querido convertir en su vida cuando realmente esto no era así. Bolo Yeon, el cual tomó ese nombre a raíz del personaje que interpretaba en Operación Dragón de Bruce Lee, utilizó en esta película frases que habían sido utilizadas por Bruce Lee en Operación Dragón. Otra anécdota curiosa es que esta película, la Cannon, pretendía lanzarla directamente a vídeo porque consideraba pues que bueno, que era un producto para un mercado doméstico. Fue la insistencia de Van Damme en que debía estrenarse en cine la que convenció de que pues bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer esa opción. Esa insistencia supuso que una película que había tenido un coste de $2 millones recaudó $80 millones en la gran pantalla. Algo que también me ha llamado muchísimo la atención ha sido las traducciones de esta película, porque la película, su título original es Bloodsport, que podría traducirse, y de hecho en algunos sitios fue traducida literalmente como Deporte Sangriento. En España fue traducida como Contacto Sangriento, pero es que en algunos países se estrenó como El Gran Dragón Blanco. La recepción de la crítica de la película Contacto Sangriento fue espectacular, dado que se consideró que era la que mejor había mostrado las escenas de combate o la que mejor lo había coreografiado desde la época de Operación Dragón. Si bien es cierto que el argumento se dio como algo sobreentendido y que nunca se buscó gran calidad artística ni en el argumento ni en el propio Van Damme. Esa misma situación ocurría con el director de Contacto Sangriento. Knut Arnold no dejaba de ser un artesano del medio que ha desarrollado su carrera principalmente como asistente de dirección, pero estando trabajando en grandes éxitos como El Padrino, El Coloso en Llamas, Abyss, Alan Quatermain, La Ciudad Perdida del Oro y muchísimos más. Por otra parte, en cuanto a la trayectoria de Van Damme, debemos reconocer que en esa época, es decir, en los primeros 90, resultó una apuesta segura, dado que pues después de Contacto Sangriento vendrían películas como Kickboxer, Lionheart, El Luchador, Doble Impacto, Soldado Universal, Sin Escape, Blanco Humano de John Woo. Te he avisado, piérdete. Recoge tu pinchito y a tu novio. Vais a perder el autobús. Desde luego es un tipo gracioso. Y otros muchos éxitos hasta llegar a dirigir su propia película, que en mi opinión no deja de ser un remake hipermineralizado de esta película que hoy nos ocupa, que no sería otra que The Quest. Posteriormente, y al igual que nos había pasado con Steven Seagal, Van Damme empezó a entrar en una espiral de películas de serie B de dudosa calidad, pero a diferencia de Steven Seagal, Van Damme sí ha sabido resurgir de sus cenizas, por decirlo de alguna manera, con unos trabajos recientes, donde fue la película experimental JCVD que le hizo volver a entrar dentro de la dinámica del mundo de Hollywood, y sobre todo con la maravillosa serie Jean-Claude Van Johnson, la cual tiene una de las premisas más espectaculares que yo he visto, dado que dan a entender que Jean-Claude Van Damme realmente durante toda su época de actor había sido un agente secreto y todas sus acciones, todas sus películas, todos sus rodajes pues eran la tapadera para que él pudiera realizar sus acciones. I send you out there before you're ready. People die. No one's made to die. I can take the pitchfork from the devil. Except for all the people
I'm going to kill. See, good news. The mission and cover job are yours. But you're going up against bloodthirsty drug runners. Yeah, I hope you're ready. Y por qué no, habiendo sido un actor que ha sabido reírse de sí mismo, como hizo por ejemplo en su aparición en el capítulo de Friends. Do you see what's going on here? This man is dying. Cut. Can't you see what's going on here? This man is dying. Cut. Can't you see what's going on here? This man is dying. Mommy. Can you see what's going on? This man is dead. Friends, ya en los años 90. Bueno, pues como vemos, amigos, al final estos dos presuntos aspirantes al trono que parecía que iban a quitar ese título a los Schwarzenegger, a Stallone, pues se quedaron un poco en un bluff que a partir de los mediados 90 se empezó a deshinchar, mientras que la carrera de mamá y de papá continuó dándonos grandes alegrías a los fanáticos del cine de acción. Espero que hayáis disfrutado de este programa doble. Si es así, ya sabéis, dadle un like, cualquier cosita que queráis comentar en la caja de comentarios. Y no dudéis en pasar por la sección de mi canal Canales que me enrollan, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, a veces incluso mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.